Hola, buenas tardes. Tú que conoces también Andalucía. El resultado del Partido Popular, ¿cómo lo ves? Porque muy cerquita de la mayoría absoluta, pero no lo ha conseguido. Bueno, el resultado del Partido Popular hay que verlo en perspectiva, porque en este ciclo había 4 elecciones, ha habido 4 elecciones, 2 han sido optativas y 2 han sido obligatorias, ¿no? Las 2 primeras, la de Extremadura y la de Castilla y la de Aragón, han sido elecciones optativas. Esas elecciones se tenían que celebrar en mayo del año que viene y han sido adelantadas con la finalidad de desvincularse de Vox, de librarse de Vox y de presentar, por lo tanto, una candidatura que pudiera ganar y que pudiera gobernar sin necesidad de Vox, ¿no? Las otras 2, la de Castilla y León y la de Andalucía, eran obligatorias. Esas se tenían que celebrar. En Andalucía se ha adelantado un mes y pico, pero vamos, eso no es nada, eso no es adelanto electoral, ¿no? Entonces, desde el punto de vista global, evidentemente el Partido Popular ha cometido un error estratégico al plantear las 4 elecciones conjuntamente y con esa finalidad de desvincularse de Vox, y no se ha podido desvincular de Vox en ninguna de las 4 comunidades y sobre todo ha perdido la mayoría absoluta en Andalucía, que es mucho más que las otras 3 juntas, ¿no? Y por lo tanto, estratégicamente el error del Partido Popular ha sido grave. Continúa siendo el primer partido, pero no puede zafarse de Vox con lo que eso representa de cara al próximo ciclo electoral que ahora ya se acaba de abrir. Javier, el resultado del Partido Socialista a mí me parece terrible, pero es que anoche estaban como satisfechos porque pensaban que el pozo podía tener más profundidad, pero es que claro, están por debajo del mínimo histórico de Juan Espadas. Sí, no, para el Partido Socialista ha sido una derrota, han sido 4 derrotas. 4 derrotas consecutivas, que la única cosa que tiene el Partido Socialista, así para intentar sino para por lo menos ver que no se ha acabado el partido, que no hay partido, que era la finalidad que tenía el Partido Popular con estas 4 convocatorias, es decir, bueno, con esto dejo zanjadas ya las elecciones generales del año 27, y eso yo creo que el Partido Socialista tiene la sensación de que no lo ha conseguido el Partido Popular, pero eso es lo único que tiene. Lo demás, evidentemente, ha sido una derrota, y la de Andalucía, sobre todo, especialmente grave y preocupante. Lo que se ha dicho antes por uno de los contertulios me parece que ha sido muy acertado, ¿no? Muy acertado. Aquí el Partido Socialista tiene que reconstruir el partido y pisotear Andalucía y empezar a hacer el partido de nuevo, porque ahora mismo este partido no es competitivo. Javier, ¿esa reconstrucción, esa revolución, la puede liderar y encabezar María Jesús Montero o tiene que haber una renovación total? Pues yo creo que María Jesús es un animal político de mucha envergadura, ¿no? No sé las ganas que tendrá ella, cómo se habrá quedado, pero evidentemente si quiere tiene que dedicarse y tiene que hacer el partido. Tiene que ir paseándose provincia a provincia, tiene que intentar ser la secretaria general, conseguir formar un equipo que vaya con ella, acompañándola en ese proceso de reconstrucción, y bueno, eso es mucho trabajo, mucho tiempo, y que haya una receptividad en la base socialista a ese esfuerzo que haga María Jesús, y por lo tanto son incógnitas que ahora mismo yo creo que no las podemos despejar todavía, pero las iremos viendo en los próximos meses, semanas o meses, vamos a ir viendo qué es lo que ocurre. Javier, impresionante el fenómeno Adelante Andalucía, ¿no? Qué triunfo, de 2 diputados a 8. Qué manera de conectar incluso también con el electorado joven. José Ignacio García, el partido de Teresa Rodríguez. ¿Por qué crees? ¿Cuáles son las claves de esa fórmula que ha triunfado? No sé si es la frescura, la sonrisa, porque son muy críticos con el gobierno de Juanma Moreno, pero el resultado es excepcional. Bueno, ellos han desbaratado la mayoría absoluta con esa entrada tan potente. Sí. Eso está claro, vamos. Es decir, yo creo que es expresión de que ha habido una subida de izquierda muy importante, ¿eh? En Andalucía, ahora mismo, entre Adelante Andalucía y Por Andalucía, tienen más que Vox.
tienen bastantes más votos que Vox. Lo que pasa es que han ido por separado y en consecuencia no han obtenido mayor número de escaños, pero tienen más votos que Vox, ¿eh? Tienen más votos que Vox. Es decir, en Andalucía había gente de izquierda que tenía ganas de expresarse y expresarse en una opción de izquierda. Y yo creo que frente al por Andalucía, en donde había esa mezcla de distintos partidos en las que claramente había algunos que no se encontraban en absoluto cómodos y que lo habían hecho saber, etcétera, etcétera, y que no han hecho absolutamente nada. Mientras que en la otra ha habido una opción única que se ha presentado directamente, y yo creo que ha pasado un poco lo que pasó en Aragón, que también hubo una opción aragonesista que tuvo muy buen resultado, mientras que la de Sumar, Podemos, todas las demás que había, pues tuvieron malos resultados, ¿no? Entonces, yo creo que aquí ha pasado un poco ese mismo fenómeno. Aquí ha habido una opción andalucista que realmente se ha presentado sin pedir permiso, sin complejos de ningún tipo, y yo creo que ha expresado el voto de rechazo al statu quo que había antes, lo mismo que pasó un poco en Aragón. Lo que yo dudo, lo que no sé es si esta opción andalucista tiene posibilidades de cara a unas elecciones generales, esa proyección, o si por el contrario, ahí va a ser difícil que vuelva a operar esta fórmula, ¿no? Pero en fin, eso ya lo veremos en su momento, ¿no? Pero esta vez ha sido la opción de rechazo al statu quo. La acción de rechazo al statu quo, lo mismo que ha pasado en Aragón y en Extremadura y en todos sitios, y ha habido una acción que la ha recogido y esta vez han sido ellos. En Extremadura fue Podemos y en Aragón fue la Xunta aragonesista, ¿no? O sea que esto es un fenómeno, que se explica relativamente bien. Es decir, el lío de los cuatro partidos, Sumar, Izquierda Unida, Podemos, eso los ciudadanos no han creído en que realmente fueran una opción única, ¿no? Sino que había sido una especie de apaño para presentarse a las elecciones, pero sin que realmente hubiera una unidad de proyectos y una unidad de propuestas de futuro, ¿no? Y han pagado el coste, claro, han pagado el coste. Javier, ¿Andalucía es de derechas ahora mismo? Pues yo creo que no lo sé realmente. Sí, yo creo que hay ciclos electorales donde de pronto alguien se encuentra con que no tiene adversario enfrente, ¿no? Yo creo que eso le ha pasado un poco al Partido Popular, que llegó de casualidad. Moreno Bonilla, no se nos puede olvidar que la primera vez que fue presidente de la Junta de Andalucía estaba para ser sustituido esa misma noche por Elías Bendodo, ¿no? Y se celebró esas elecciones, le hicieron en la sede del partido y no en un gran hotel ni nada, porque pensaban que la iban a perder y que ese día Moreno Bonilla dejaba de ser nada y era sustituido por Elías Bendodo. Se encontraron con la confluencia de Ciudadanos, Vox y el Partido Popular, y con el peor resultado del Partido Popular se convirtió en presidente de la Junta de Andalucía. Y al mismo tiempo eso produjo una descomposición en cierta medida de lo que era el Partido Socialista, y entonces aquí la derecha ha estado jugando en estos años prácticamente sin adversario, ¿no? ¿Quiere eso decir que Andalucía es de derecha? Pues, también han sido elecciones con poca participación, sobre todo las anteriores, cuando tuvo la mayoría absoluta. En cuanto ha habido un aumento de participación, ya la mayoría absoluta la han perdido, y ahora entramos en un partido en el que Moreno Bonilla va a tener que jugar de una manera completamente distinta, porque en el Parlamento hay 5 representaciones, 5 grupos parlamentarios, y porque empieza a haber, bueno, ya veremos a ver la gestión con Vox, ¿no? Y la negociación con Vox, que es lo que le supone al Partido Socialista. Pero yo creo que esta legislatura va a ser muy distinta de esta que hemos tenido en el pasado. Catedrático, Javier, un abrazo muy fuerte, suerte. Un abrazo. 1:52. Esto que decía Javier es muy interesante. Para no decir, ¿cómo es la política y cómo es el destino? Juanma Moreno saca un